Hola, hola, alabado sea Jesucristo. ¿Cómo están? ¿Bien? Me alegra mucho. Vamos a ver, esperando ahí que vayan ingresando los demás. Así que buscamos nuestros materiales, libro de la clase, cuaderno, sus lápices, para que los tengan a la mano. ¿Ok? Buenos días a todos y a todas. Vamos a ir dando inicio a nuestra clase y vamos a ir activando esa cámara, porque si no, difícilmente yo me puedo dar cuenta si están trabajando o no. Así que por favor, yo les voy a pedir que vayan activando esa cámara, ¿sí? Vila. Perfecto. Iniciamos nuestra clase ya que tenemos... Buenos días. Buenos días, tenemos 11 participantes, así que ya podemos iniciar. Vamos a ir compartiendo la presentación que vamos a trabajar el día de hoy. Así que presten atención un momentito y vamos a iniciar con una pequeña oración. ¿Les parece? Así que juntemos nuestras manos, inclinemos nuestro rostro y decimos todos: visita, Señor, mi casa hoy. Aleja de ella las insidias del enemigo, que tus santos ángeles habiten en ella y que nos guarden en paz. Que tu bendición permanezca siempre con nosotros, por Cristo nuestro Señor. Amén. Y quedamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, damos inicio a nuestra clase del día de hoy, así que vamos tomando nuestro cuaderno y escribimos la fecha que tenemos: lunes 13 de julio del 2020. ¿Ok? Repito, la fecha de hoy que tenemos: lunes 13 de julio del 2020. ¿Sí? Vamos a empezar nuestra clase con un pequeño repaso o recordatorio sobre el tema, el último tema que abordamos. A ver, ¿recuerdan cuáles eran las partes del libro? Cuéntame, Ángela. Al menos una parte del libro. Sí, recuerdo la parte de la contraportada, la portada, Correcto. Muy bien, gracias, Ángela. Portada y contraportada, no se les olvide. Portada, contraportada, la parte de atrás que cubre el libro. A ver, Larisa, cuéntame otra parte del libro. Título. El título. A ver. Guardas y colofón. El guardas y el colofón. Bueno, Larisa me mencionó dos partes internas. El guardas, que es la parte, la página blanca que aparece en algunos libros y es la que, ¿cómo se llama? Protege toda la información que se encuentra en el libro. Y el colofón, pues, es la parte donde nos dice cuándo finalizó el libro, cuándo finalizaron de escribir el libro, cuándo lo terminaron de imprimir, cuántas copias sacaron y todo eso, ¿ok? No se nos puede olvidar. Las partes importantes externas: portada, contraportada y el lomo, que es donde van unidas todas las páginas. Bien, como ya hicimos un pequeño recordatorio sobre el tema anterior, pues avancemos con el siguiente, que es el que nos compete trabajar el día de hoy. Pero para ello, déjenme contarles que necesitamos saber que un libro, corazones, un libro, depende de la información que tenga en la parte interna, es que podemos decir si es un texto narrativo, ¿ok? ¿Cuáles son esos textos narrativos? Pues todos estos que ustedes observan aquí: cuento, novela, fábula, leyenda, mito, anécdota o epopeya. Este tema ya lo abordamos una vez, así que solo es para recordar. ¿Qué es una narración entonces? Bueno, es donde se presentan los acontecimientos en forma ordenada. Primero va la introducción, luego el nudo y por último el desenlace. Vuelvo a recalcar, depende de la información que se encuentra dentro del texto, es que podemos decir si es un texto narrativo o no. Y más si ese texto, pues, es un cuento o una novela o una fábula, epopeya, mito o anécdota. ¿Está claro? Podemos ir tomando ahí en cuenta en nuestro cuaderno cuáles son los géneros narrativos o textos narrativos y los enumeramos: cuento, novela, epopeya, fábula, anécdota y todos ¿Copiamos ellos. eso aquí? Sí, mi corazón. Vaya Esperen. anotándolos. Únicamente solo enlístenlos. Ya que ustedes lo tienen, ¿ok? ¿Son el tenis?
Solo los textos narrativos, cuentos, novela, fábula, leyenda, mito. Ese no es el tema, solo es para recordar y que usted lo tenga a la mano siempre. ¿Está claro? Perfecto. Vamos a ir tomando nota en nuestro cuadernito. Les repito que tenemos fecha lunes 13 de julio del 2020. ¿Y qué es lo que vamos a ir escribiendo? Bueno, que depende de la información que nosotros tenemos en un texto, es que se puede convertir en un texto narrativo. Depende de la información que tenemos en un libro, puede ser un texto narrativo. ¿Y cuáles son esos textos narrativos? Más si se encuentran en esta categoría. Que sea un cuento, una novela, una fábula, una epopeya, anécdota, mito o leyenda. Nos vamos a ir abordando uno cada uno, así que el día de hoy nos toca hablar precisamente del cuento y la novela. Así que le vamos a ir escribiendo ahí como título, cuento y novela. ¿Está claro? Salud. Está claro, cuento y novela. Ese es el título que vamos a abordar el día de hoy o el tema que vamos a tratar hoy. Pero necesitamos recordar un poquito sobre qué es eso de la narración para que podamos tener en cuenta muy claro de qué es lo que vamos a tratar. ¿Está bien? Perfecto. Ay, ya veo que anda grave de la gripe esta muchachita. ¿Te va a dar gripe, verdad, Monse? A saber, ¿verdad? Bueno, vamos a ir activando esa cámara porque yo no puedo ver difícilmente, como les digo, a Gabriela, a Kenneth, a Gustavo. Por favor, vamos. María José, corazón, ¿estás tomando nota? Sí, ya terminaste. Perfecto, así me gusta. Que pongan pilas, ¿ok? Leticia, Gabriela, Gustavo, ¿qué esperan, mis amores? Ajá. Ya lo hice. Perfecto. ¿Cristian ya terminó? Sí, a mí no me cabió una. La Dígame. epopeya. Que no me cabió en No me cupo. Ay, no me cupo en el cuadrito ese de la Bueno, entonces si epopeya. no te cupo, al menos ahí déjala. Ya tienes una idea de cuáles son los textos narrativos, ¿sí? Pero solo una, no, la Está bien, epopeya. no pasa nada. Bueno, vuelvo a recalcar. Un texto narrativo, corazones, suele presentarse en orden. Primero el inicio, luego el nudo y por último el desenlace. Vamos a recordar que los textos narrativos son todos estos. Cuento, novela, anécdota, fábula. La fábula ya la conocen. Las leyendas ya las conocen. El cuento también y la novela. Pero hoy específicamente vamos a abordar el cuento y la novela. ¿Ya la escribieron como tema? ¿Sí? Perfecto. Vamos a seguir recordando acerca de la estructura de estos textos. Vamos, pilas, copiando ahí. ¿Cuál es la estructura de una narración o de cualquiera de esos textos que estaban ahí? Introducción, nudo y desenlace. Esa es la estructura que debe tener un cuento, una fábula, una leyenda, un mito, una anécdota, una epopeya. Todos ellos tienen la misma estructura. ¿Ok? Vamos, Monse. Todos tienen la misma estructura. ¿Qué se hace en introducción? A ver, ¿recuerden? María José, ¿recuerda? Presentan los Se presentan los personajes. Perfecto, se presentan los personajes. ¿Y en el nudo qué pasará? Se desarrolla un problema. Se presenta el problema, o se desarrolla el problema, o se presenta, como ustedes quieran Y el llamar. desenlace es que se soluciona el problema. Correcto, en el desenlace se soluciona el problema o el conflicto. ¿Está claro? Vamos tomando nota. La narración debe tener introducción, nudo y desenlace. ¿Será que ¿cómo se llama? El cuento y la leyenda deben tener esta estructura? Sí, ¿verdad? No se les olvide. El cuento y la leyenda debe tener estos tres elementos, estos tres partes. Dice Introducción, novela. nudo y desenlace. Dígame. Dices novela. Novela. Sí, no leyenda. Es que también la leyenda tiene la misma. ¿Ok? Vuelvo a recalcar. La fábula, el mito, la leyenda, la anécdota, el cuento, la novela, tienen las mismas tres partes. Introducción, nudo y desenlace. Por eso se las abordé todas
en, ¿cómo se llama? En la presentación anterior, en la diapositiva anterior. ¿Ok? ¿Ya tomaron nota de eso? Sí. Espérese. Ujú. Todos los géneros narrativos anteriores mencionados concuerdan con la misma estructura. Introducción, nudo y desenlace. Comparten lo mismo, ¿ok? Bien, ¿avanzamos? Ángela, No. corazón, solo le ibas a escribir ahí estructura 3. Introducción, nudo y desenlace y ya. Ya. Ok, seguimos recordándonos, porque esto ustedes ya lo manejan, sobre los elementos. Los elementos de una narración son o de la fábula, o de la leyenda, o del cuento, todos ellos que ven aquí. El espacio, el tiempo, el argumento, el narrador y los personajes. ¿Cierto que yo ya les había hablado de ellos? ¿Verdad que sí? Sí, Sí. ¿verdad? Bueno, el espacio es el lugar donde se desarrolla la historia o se desarrollan los hechos. Estos pueden ser reales o imaginarios. El tiempo, pues, es la época o la duración de la historia, el tiempo en el que se dio. El argumento, pues, es el tema o la historia que se desarrolla en ¿cómo les diré? Ya en dicho cuento, en dicha fábula o en dicha historia, ¿ok? El narrador es quien cuenta la historia y los personajes que pueden ser de dos, principales y secundarios. Estos son los elementos que debe tener. Cuento, fábula, leyenda, mito, anécdota, todos. En especial los que estamos abordando hoy, el cuento y la novela. ¿Está claro? Perfecto. ¿Será que los quieren anotar para que no se les olvide? No. ¿No se les olvida? Previamente. Bueno, yo espero que no se les olvide. Ahora sí, vamos a ver. Tengo una pregunta. A ver, dígame. Las tres partes de la narración es, ¿cuál era la primera? Introducción. ¿Ok? Todos ellos, corazones, todos ellos, todos esos géneros narrativos concuerdan con la misma estructura y los mismos elementos. ¿Está claro? Quiere decir que la fábula, la leyenda, en especial lo que estamos abordando hoy para no hacerles tanto drama, el cuento y la novela tienen estos mismos elementos. El espacio, el tiempo, el argumento, el narrador y los personajes. Incluso algunas Ajá. de los predijos, de los cuentos, leyendas, puede no tener. Puede ser. Bueno, el día de hoy les dije que nos vamos a enfocar en el cuento y la novela. Entonces vamos a recordemos qué es el cuento y la novela. ¿Qué será un cuento? A ver. ¿Qué será un cuento? Un cuento es una historia ficticia o Puede ser una historia real o ficticia. Ok, a ver y díganme, ¿y estas portadas de libros que ustedes ven aquí serán títulos o nombres de cuentos o de leyendas? ¿O de novelas? No son títulos Vean de el cuentos primero. porque Gato con botas, la princesita y la cerdita, los tres chanchitos o los tres cerditos. ¿Qué serán? son cuentos. Son, títulos de cuentos. Muy bien. Yo sé que algunos crecieron leyendo estos cuentos, ¿cierto? Sí, El gato con botas, lo vimos hasta en películas. Yo lo he visto también. La princesita y la cerdita también los han llevado Yo todos crecí ellos. viendo la película del gato con botas. Ajá, muy bonita, ¿verdad? La que apareció el gato con botas y las he visto. Así es. Bueno, estos entonces ¿Quiero son decir nombres algo? o títulos de cuentos. ¿Está claro? Quiero decir algo. Dígame. Quiero decir algo, que si nosotros nos damos cuenta, todos esos cuentos de portada tienen dibujos animados, porque un cuento nunca son realistas, sino que siempre van a ser. Tienen más de fantasía, ¿verdad? Así es, tienen más fantasía que realidad, porque a nosotros nos encanta, y en especial a los niños les encantan las cosas mágicas.
Bueno, entonces recordemos, un cuento, vamos ahí a escribir, bueno, mejor ese de escribir el concepto, abordemos un ratito, pero podemos decir que es ¿qué? Una historia que puede ser real o imaginaria, ¿ok? Que es contada por un narrador. Ahora, estos otros títulos de estas obras, ¿qué serán? ¿Cuentos? ¿Leyendas? ¿Qué serán? A ver. Novelas. Muy bien. Leyendas que ya han pasado, que ya la han hecho personas y que lo quedaron en cuenta para siempre. Muy bien, veamos acá los Como en títulos. libros. El Quijote, este es especial para niños, niños como ustedes, contado para niños. Y Prisión Verde. Déjenme contarles que este del Quijote es una adaptación del libro original de Don Quijote de la Mancha. Nada más que este está como con, ¿qué les diré? Un lenguaje más adecuado a niños para que lo puedan entender. Y es una versión corta. No está toda la historia completa ahí, sino que está como una pequeña parte. Y Prisión, ¿y quién escribió este del Quijote? A ver si lo recuerdan. En resumen. Eso es como un resumen. ¿Quién escribió este libro? Miguel de Cervantes Saavedra. Perfecto. ¿Y este de Prisión Verde lo habían hablado de escuchar? ¿Habían hablado de escuchar de él? No. Primera vez que lo escucho. Primera vez, bueno, ya va, esta primera vez no creo que se le vaya a olvidar. Corazones, este libro lo escribió Ramón Amaya Amador y este es de aquí, de Honduras. Importante, ¿verdad? Saberlo. Prisión Verde lo escribió Ramón Amaya Amador y en esta obra, que en especial es una novela, se trata sobre la huelga bananera. ¿Ustedes escucharon hablar de esa huelga bananera? No. Tampoco. Bueno, pues déjenme contarles un poquito. Aquí en Honduras se dio una huelga bananera por los bananos. Vean que ya traen en la página o en la portada principal aparecen como matas de banano. Porque había gente que trabajaba ahí y los trataban muy mal. Entonces ellos, los trabajadores de esa compañía, porque era una gran compañía que, ¿cómo les diré?, transportaba bananos para otros países. Entonces ellos, debido al maltrato que sufrían, hicieron una huelga que quedó registrada, corazones. Y este señor, Ramón Amaya Amador, realizó o escribió este libro en honor a ellos. Ya ven, ya saben un poquito de historia. Recuerden, las novelas, mis amores, son más grandes. Tienen más páginas que los cuentos. Yo les tengo dos obras aquí, vean. Vean la magnitud de páginas que tiene uno y otro. ¿Lo pueden observar? Este es un cuento que se llama Bolita. Y esta es una novela. Vean qué grosor. Vean la diferencia. Quiere decir que el cuento tiene menos páginas, tiene menos información, por el contrario de la novela. Vean qué grande. Esta que yo tengo tiene 282 páginas. Y el cuento que yo tengo en mis manos únicamente solo tiene 42 páginas. Para que vean la diferencia. ¿Ok? Esta obra que yo tengo de Argentina Díaz Lozano se llama Peregrinaje. También la escribió una señora de aquí. Ella murió. ¿Ok? Ese es con respecto al cuento y la novela. Dígame. ¿Cuántas páginas tiene? ¿Cuántos? Páginas tiene Peregrina. No le escuché bien, Beira, hable bien. ¿Cuántas páginas tiene Peregrina? Peregrinaje, 282. 282 páginas. Y vean que este fue escrito, ¿qué les diré? Consta de 1500 ejemplares, o sea que se sacaron 1500 copias. Y, a ver, bueno, ahí aparece que se terminó de editar en junio del 2000. Vean que no están allá de la edad de piedra. Hace poco fue. Y yo tuve la oportunidad de leerlo en la universidad. La verdad que yo no la conocía. Y cuenta una historia realmente importante sobre lo que pasó aquí en Tegucigalpa durante mucho tiempo atrás. Bueno, ya no les sigo hablando de historia un poquito porque estamos hablando en del tema de español, del cuento y la novela, ¿ok? Ahora, nos vamos a ubicar rapidito de bolón ping pong en su libro de texto y nos vamos a ubicar en la página 112.
Y con ello vamos a ir contestando este cuadro en su cuaderno. Así que hacer ese cuadrito bien bonito en su cuaderno para ir sacando esta información sobre el cuento y la novela, ¿ok? Página 112 de su libro de texto y vamos a hacer este cuadro, un cuadro de 2 entradas, uno donde trata el cuento y el otro la novela. ¿Qué vamos a ir buscando ahí? El concepto, características, tipos de cuento y elementos o la estructura de estos dos. Monse, vamos. Monse tiene sueño. ¿Dónde es el mismo que sale en el cuaderno? ¿Cómo dice? Que si no es el mismo que sale en el cuaderno. En el cuaderno. ¿Ve en el libro? No. Ah, bueno. Vamos a hacerlo, ¿ok? Yo les dije que se ubicaran en esa página porque de ahí vamos a ir tomando ciertas cositas para ir completando este cuadro. ¿Está claro? Bien, comenzamos por el cuento. ¿Les parece? Bien, ¿qué nos podría decir acerca del cuento? ¿Será que nos ayudas a leer? A ver, Beiran. La página 112, donde nos habla sobre el cuento. Y es un retrato breve que puede tener unas líneas o unas cuantas páginas. Muy bien, dice, intervienen pocos personajes. Quiere decir que en un cuento pueden haber, ¿qué? Unos 6 personajes, unos 10 personajes. Por el contrario, en la novela salen, 20, 50, inclusive hasta, depende de la gran cantidad de páginas que tenga, hasta unos 100, 60, gran cantidad de personajes. Esa es la diferencia. Ahora, narra una sola historia que se suele contar uno a uno los personajes y sin más argumentos paralelos. Quiere decir que si yo voy a tratar el tema de la amistad en un cuento, solo ese tema se va a abordar. No voy a ir mezclar 2 o 3 temas a la vez, no, solo uno, ¿ok? Y si la historia va a tratar sobre Bolita, que es este ratoncito, va a ser solo sobre Bolita, que va a ser el personaje principal. No voy a meter ahí el patito feo. No que siga hablando de eso y después meta la historia. Como la historia de los 3 cerditos, ¿verdad que no se puede mezclar uno con otro? No, solo una sola historia a la vez. Otro dato importante acerca del cuento es que las acciones y los ambientes son precisos. Quiere decir que si va a ser en un parque va a ser la historia. No es que se va a trasladar a un lugar, luego al otro, no. Por ejemplo, a ver, la de Caperucita Roja, ¿dónde se desarrolla? ¿En qué espacio? El bosque. En el bosque, ¿ven? Y no pasa más de ahí. Pudieron haberse ido en la casa de la abuela. En la casita de la abuela, pero todo ahí cerquita, ¿ok? En el mismo contexto. Ahora, vamos a ir completando. Yo sé que ya tienen avances de este cuadrito. Concepto del cuento. ¿Qué será un cuento entonces? A ver, pueden tomar un aspecto de lo que tienen ahí en el cuadro. ¿Qué podrían decir que les llame la atención? A ver, Lari. Para mí un cuento es una sola historia y que le sucede a uno a pocos personajes sin más argumentos paralelos. Muy bien, pero puede resumirlo, como dijo Lari. Es un relato breve que puede tener unas cuantas líneas. Es un relato breve. Algo breve, ¿ok? Vean, y yo les expliqué, corazones, no les expliqué. Esta obra del cuento tiene 42 páginas, pero vean la letra. Ay, creo que ahí. Es súper grande, ¿eh? Y en algunas de ellas tiene unas imágenes, vean. Ella parece una jirafa media gordita, media ahí, no sé. Entonces quiere decir que en los cuentos se caracterizan también porque hay bastantes imágenes. Vean, ¿qué niño no va a querer leer esto? Rapidito lo termina, ¿cierto? A ustedes estos son los libros que les encanta porque rapidito lo terminan. ¿Qué escribimos en el concepto? Bueno, entonces ahí en el concepto van a escribir, es un relato breve. Vamos. Monse, es en el cuaderno. Es un relato breve. ¿Ok? Sí, cuaderno en el libro. Cuaderno. ¿Y en qué van a escribir en el libro? Yo no les he dicho que trabajen en la parte de abajo. ¿Ok?
Esto es en el cuaderno. Yo les voy a decir cuándo vamos a trabajar el ejercicio 9. ¿Está claro? Bien. Texto breve. Es un texto breve, coma, que se caracteriza por tener pocos personajes, y se narra una sola historia. ¿Ok? Una sola. Si vamos a hablar del patito feo, solo es del patito feo. No mezclamos ahí varios temas a la vez. Vuelvo a repetir. Es un relato breve. Ajá, ¿qué más le dije? Coma. Que se caracteriza Por tener pocos personajes y que solo se habla de uno. y se narra una sola historia. Ahora vamos a ver las características. ¿Qué podemos escribir ahí de características? Yo creo que así lo van a ir contestando, ¿verdad? Primero el concepto, que ya lo hicimos. Ahora las características. Personajes. Ajá, pero los personajes van abajo. ¿Qué característica tiene en particular? Que tiene pocas páginas. Eso podemos escribirle. Tiene pocas páginas. Cuenta con pocas páginas. Cuenta con pocas páginas. Tipos de cuento. ¿Será que hay tipos de cuento? A ver, ¿qué tipos han escuchado ustedes? La Caperucita Roja. Pero ¿cómo? Bueno, ahí podríamos escribir títulos de cuentos. Los Tres Cerditos. O, por ejemplo, si se refiere a tipos, pueden haber de cuentos fantásticos, cuentos realistas, cuentos de misterio. ¿Qué más? ¿De aventura? ¿Será que habrán cuentos de aventura? Sí, ¿verdad? Historia de acción. De acción, muy bien. Y ahí le pueden agregar algunos tipos de ¿cómo se llama? Títulos de cuentos, como Caperucita. También es de ficción. De ficción también, Caperucita, Los Tres Cerditos, Blancanieves. Bueno, ¿y para qué darle nombre yo de cuentos si ustedes se manejan un montón? No. O todavía no leen cuentos a la hora de dormir. Ya no les lee papá y mamá. Bueno, ahora, recuerden cuál es la estructura de los elementos. Bueno, ya lo tienen. La estructura eran 3, introducción, nudo y desenlace. Y los elementos, pues ya también los mencionamos anterior. Los personajes, el espacio, el tiempo, el narrador, ¿ya? Y el argumento. Todos ellos son los que van aquí en la parte de abajo. Gabriel, ¿ya terminó? Sí, mis. ¿Ya completaste todo este cuadro? Bueno, en realidad solo lo último me falta. Ok, la estructura ya lo tenían en la parte del inicio, que ya la habían copiado. Y estructura, introducción, nudo y desenlace. Y los elementos que ya los había mencionado anteriores. Los personajes, el narrador, el tiempo, el espacio y el argumento. ¿Ok? Bien, vamos ahora a avanzar con el cuadrito de la novela. ¿Qué será una novela? Creo que acá me pasé. Permítame. Es un texto ¿Qué que tiene será? muchos. Es un texto que tiene muchos personajes. ¿Muchos qué? Muchas páginas. Muy bien, Muchas eso le podríamos agregar ahí. Es un texto narrativo que tiene una gran cantidad de páginas. Es bien largo, es extenso. ¿Ok? Eso le podemos escribir ahí. Y en él se desarrolla una historia o varias historias al mismo tiempo. Por ejemplo, en una novela podemos abordar el problema que tiene Margarita, el problema que tiene Cristian, si a Glini le gusta ir a la escuela, de ahí cuentan la historia de cómo Miguel le gusta estudiar, de ahí cómo Ángeles le gusta ayudar a la mamá en la casa. Se pueden abordar varias historias en una misma novela. Como ustedes ven,
Sí, ustedes ven la novela de la tele, las que aparecen en el canal de las estrellas, en Telemundo y todas esas. ¿Sí han visto alguna o no? Pues sí. Sí, ¿verdad? Si observan, si han observado, corazones, ¿verdad que ahí aparecen historias de diferentes personajes? Sí, ¿verdad? Yo he visto una que se llama Hasta que el dinero no se Hasta que el pare. dinero los separe. Bueno, He visto el final. en todas ellas, No he corazones, visto el al igual, final. al igual que las obras de escritas, se abordan diferentes historias, diferentes temáticas. ¿Está claro? Pueden tratar el tema del alcoholismo, el tema de la drogadicción, el tema de la religión, ¿qué les diré? Del amor. Y al mismo tiempo también, corazones, estas obras se pueden clasificar como los tipos de cuentos. Hay novelas policíacas, novelas de amor. Ahí le pueden ir escribiendo en los tipos de novelas. De amor, de aventuras. Dígame. Las características, bueno, algo muy importante es que hay bastantes personajes, ¿verdad? Características en la novela es que cuenta con una gran cantidad de personajes, muchísimos personajes en una obra. Que también en características podemos poner Escribir, que es larga la novela. correcto, es una novela larga, de muchas páginas, es una obra extensa, ¿ok? Oigan, no vayan tan rápido, yo escribo lento, no sé por qué. Ya veo que están un poquito lentos. ¿Y cuáles son las características de la Que novela? es una obra extensa y cuenta con muchos personajes. Vean la diferencia. Vean. Si a mí me dicen, ¿cuál va a leer? Y si yo le preguntara a mi niño, ¿cuál vas a leer, corazón? Y le doy a escoger entre los dos, ¿cuál creen que elegiría? El cuento. El cuento, ¿verdad? Porque va a ser Aragán y va a decir, ay, esa novela no la voy a terminar nunca. Pero déjenme contarles que así me pasaba a mí en la universidad y, ay, no, qué larga. Pero cuando uno ya va, como dice, bien adentro de la historia, como que lo atrapa. Y es mejor que ver una novela por la televisión. Hay muchos detalles en la obra que le llaman, lo cautiva, le dan ganas como de seguir leyendo y no parar. Entonces, corazones, tipos de novelas, policíacas, de terror, de aventura, ¿qué más? Un amor imposible. Sí, de amor. De amor puede ser amor imposible o cualquier tipo de amor. ¿Qué otra? Policíaca, de aventuras, de terror, De realismo. Misterio. de misterio. Pueden abordarse temas de misterio en una novela. Como por ejemplo, ¿quién mató a... Por ahí han dado alguna serie. ¿Quién mató a ver... ¿Quién le robó el dinero a ¿O Julanito? quién robó el dinero de tal personita? Sí se puede. Bien, estructura y elementos los mismos. Introducción, nudo y desenlace, que es la estructura. Y los elementos, personajes, narrador, personaje, narrador, espacio y tiempo. ¿Ok? Mantienen la misma estructura y los mismos elementos. ¿Está claro? ¿Sí? Perfecto. Con esta parte, pues hemos logrado concluir este pequeño resumen sobre el cuento y la novela para enfocarnos y enfatizarnos bien. El cuento es más corto que la novela. ¿Dónde hay más personajes? En la novela. En la novela. ¿Cuál tiene menos personajes? Cuento. El cuento. ¿Cuál es más largo? Novela. La novela. ¿Cuál es más corto? Cuento. El cuento. Tengo una pregunta. Dígame. ¿Cuál es la respuesta de las estructuras de los elementos? ¿Cómo? ¿Cuál era la respuesta de las estructuras y los elementos? Ah, la estructura es introducción, nudo y desenlace. Y los elementos, personajes, espacio, tiempo y narrador. Bueno, un momentito voy a ir pasando lista y ahí mismo a ir viendo quiénes activaron la cámara y quiénes no, no se preocupen. Vamos a ver por acá. Solo me van diciendo presente. Larisa. Presente. Ahí está Monse.
Presente. Ángela, Presente. Ángeles, Presente. Brisa no la veo. ¿Brisa? Presente. Ahí está Brisa. Vamos a ver, sigue Gabriela. Gabriela, ahí está. Glinis, Presente. Hilary todavía no se ha conectado, ¿verdad? Leti, ahí está. Muy bien, Leti. A ver, que me alegra mucho que hoy al menos encendí un poquito la cámara. Vamos a ver por acá también. María José, ahí está. Beiran. Ahí está. Carlos Trujillo, creo que hoy faltó, ¿verdad? No lo veo. Y Cristian, ahí está. Diego Miguel. ¿Diego faltó? Diego Miguel y Diego Samuel. Solo Samuel. Presente. Perfecto. Gabriel. Presente. Gustavo. Caleb. Nada, ¿verdad? Kenneth. Kenneth sí. ¿Quién es Nidia Luque? No sé quién es. Si no escribe su nombre y no me dice quién es. Beira. Beira. Ah, ok. Kenneth. Sí, ¿verdad? Y mi segundo apellido es Luque. Ahí es que no me había fijado. ¿Y Miguel Alejandro? Miguel Ávila. Presente. Miguel Ávila sí, pero Miguel Alejandro no. Ok, y Sebastián. Bueno, ahí está, mis amores. Por el día de hoy creo que aquí nos vamos a quedar porque no nos va a dar chance de completar el cuadro que estaba en la parte de abajo y la siguiente página también. Entonces mañana vamos a seguir con el mismo tema, pero con otra actividad, así que no se me pierda. Solo para recordarles, el cuento es más corto, la novela más larga, ¿ok? Hay diferentes tipos de obras de cuento, de títulos de cuento y de tipos de novela, ¿ok? Tipos de novela de terror, de policíaca, de aventura, y va a depender del escritor. O sea, si el escritor es muy bueno, la novela le va a encantar. Pero si el escritor es medio aburrido, 2 páginas y va a decir, no, yo ya no sigo leyendo, ya me aburrí. ¿Ok? Pero, corazones, yo los invito a que lean. Lean cualquier cosa que tengan a la mano ahí en su casita. Puede ser, no importa si no es una novela, si es un cuento, pero lea, por favor, que leer a uno que le transmite conocimiento y adquiere un mejor vocabulario. ¿Está claro? Sí. Como dicen, Miss. el leer abre mundos. Dígame. Dígame, preguntas. Le digo que yo había terminado un libro que se llama Los Clásicos Infantiles y tiene un montón de historias ahí. Hay Es libros como así de sí, Missy, es como así de grueso. pero son diferentes historias, ¿verdad? Sí. Sí, yo tengo un libro de cuentos también, que hay una gran cantidad de cuentos en un solo libro, porque una persona se encargó de recolectarlos y colocarlos en un solo texto. Esto se puede hacer, sí. Miss, no, Miss, Dígame. pero lo de que, por ejemplo, ponen una historia como los 40 ladrones y ya termina la historia y después sigue otra. Ajá. Sí, a veces se puede hacer eso. En un solo libro recolectan una gran cantidad de cuentos y es un libro completo. No le diré que es completo porque no abarca todos los cuentos, pero al menos los cuentos que quiso incluir el escritor, pues ahí están. Y es una forma de recordar una gran cantidad de cuentos que nosotros a veces los tendemos a olvidar. Como por ejemplo el patito feo. ¿Quién recuerda lo del patito feo? Ay, Lari, ¿qué más? Beiran. Ajá, y este de bolita ya lo leyeron. ¿Verdad que no? Para que vean, son algunos cuentos nuevos. Y Este, por sobre lo ejemplo, que se trata de una vez, mire, lo que se trata del mismo tema en los libros, entonces significaría que no sería de que el patito feo se transforme en un hermoso cisne. en un Eso es hermoso ilógico. cisne. Bueno, corazones, ya que se nos está acabando el tiempo, nos veremos mañana a la misma hora. Por favor, cuídense mucho y pórtense bien. Y no se me pierdan, por favor. ¿Ok? Adiós, Miss. Adiós, nos vemos Adiós. mañana a la misma hora. Adiós, Leti.